Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que ese buen Dios sea el proveedor, el sustentador de tu casa, sea quien guarde y proteja a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, y vivas permanentemente bajo su cobertura. Estamos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16. Vamos a leer a partir del versículo 12. La palabra de Dios dice así: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Este es el mismo texto que narra el evangelista Lucas. Los dos que iban camino de Emaús, los dos que iban tristes, que iban con un dolor profundo en el alma, porque su maestro, su ayo, su Señor, el Rey de sus vidas, había sido crucificado y asesinado. En sus corazones había una historia traumática, había una historia de dolor, una historia de pérdida, una historia de ausencias y de vacíos. Van camino de Emaús. Este texto no nos habla del camino de Emaús, pero sí es el mismo texto. Óigalo bien. Iban hacia el campo. Después de haber seguido a Jesús, yo no sé cuánto tiempo le siguieron, pero iban al campo. Esto quiere decir que iban a continuar con sus labores. Yo no sé si entendió esto. Tal vez en algún momento de sus vidas lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Y habiendo muerto su maestro, su Señor, sus sueños y esperanzas del reino, deciden volver al campo. Deciden regresar. Y camino a Emaús, cuando deciden volver atrás, en el camino, su Señor, su Maestro, se les manifiesta. Y dice el texto que se les apareció en una forma diferente a la que se le apareció a María Magdalena. María Magdalena de isofacto, de inmediato reconoció a Jesús. Esto, según lo narra Lucas, no lo reconocieron de inmediato. Estos, después de conversar y caminar un largo trecho con él, le conocieron en su forma particular de compartir los alimentos. Dice Lucas, al partir el pan. Qué tremendo esto. Ellos fueron, dice el Evangelio, y lo hicieron saber no solamente a Pedro, a Juan y demás apóstoles, a todos los discípulos. Recuerde que hay una diferencia entre ser apóstol y ser discípulos. Todos somos discípulos de Cristo. Todos los que creemos en Él, todos los que le reconocemos a Él como nuestro Maestro, somos sus discípulos. Discípulo es aquel que tiene un maestro.
aquel que es enseñado por un ayo. En cambio, apóstol quiere decir enviado. Y en este caso, aquellos que fueron escogidos, los 12 que fueron escogidos para una misión particular. Y Jesús les envió. Jesús tenía muchos discípulos, pero solo tuvo 12 apóstoles. Bueno, avancemos en esto. Estos 2 varones que iban camino de Maús se encuentran con Jesús, le reconocen porque la forma particular de compartir los alimentos, de compartir el pan, de partir el pan, era única. Mientras iban, se sentaron a comer y allí le conocieron. Y entonces deciden regresar. Óigalo bien. Ellos fueron y lo hicieron saber. Ellos regresaron, se volvieron del camino. Habían decidido volver a tomar sus labores cotidianas. Pero habiendo visto el Mesías, habiéndolo reconocido, habiéndolo visto resucitado, no podían volver atrás. Esto no se trata de una una apología en contra del trabajo, de las labores cotidianas. No. No es que por ser creyente no puedas trabajar. Todo lo contrario, el trabajo dignifica al hombre. Pero cuando se es discípulo de Cristo, todo lo que nos representa una atadura para caminar con Él, para hacer su voluntad, debe quedarse atrás. No entiendo todavía cómo personas que dicen ser cristianos siembran coca, cosechan coca, óigalo bien, y producen el polvo de la coca. Trabajan en los laboratorios, en las cocinas, como se suele llamar ahora. Eso no es del Señor. Eso no es de Dios. Es una obra del diablo. Así que tienes que definirte si sirves a Dios o sirves al diablo. Si perteneces al reino de Cristo o perteneces al príncipe de este mundo. Mis amados, ellos estaban comprometidos no solamente con el mensaje del reino, sino con el reino en sí mismo. Estaban comprometidos con Jesús. En un momento dado en nuestras vidas podemos tener bajones, podemos tener momentos de incertidumbre, pero no podemos volvernos del camino en el cual hemos venido avanzando en el Señor. Estos hombres ante la muerte de Jesús estaban volviendo del camino en el cual habían avanzado, pero cuando reconocieron a Jesús resucitado, decidieron volver nuevamente al camino, y más allá de esto, decidieron ir a testificar, a contar a los demás que Jesús estaba vivo. Qué tremendo esto, porque hoy muchos se llaman apóstoles, salmista buscando privilegios. Pues yo tengo que decirle algo. María Magdalena en sus privilegios estuvo por delante de los apóstoles, de los 12 verdaderos apóstoles de Cristo. Los 2 varones camino de Maús también tuvieron privilegios
delante de Juan y de Pedro, por encima de Juan y de Pedro. Verdaderos apóstoles del Señor, no falsos. Qué tremendo esto. Óigalo bien. No es que el pastor o líder de la iglesia estén por encima de nadie. No. Jesús valora los sentimientos sinceros, las motivaciones sinceras que hay en cada uno de nosotros para seguir a Jesús. Y cuando hablo de motivaciones sinceras, estoy hablando de que María Magdalena realmente estaba afectada. Le estoy diciendo que estos que iban camino a Emaús estaban profundamente afectados. Para los discípulos apóstoles de Jesús, corrijo eso, para los apóstoles de Jesús, sus sueños y expectativas de poder, de gobierno y de autoridad, con la muerte de Jesús caducaron. ¿Usted entendió eso? Estaban dolidos. Posiblemente porque ya no serían ministros, porque ya no serían consejeros, porque ya no serían asesores. Y es que cuando se pierde la perspectiva, insisto en esto, del reino, entonces con ella también se pierden los privilegios. Jesús se manifestó a María Magdalena. Ella le creyó. Las Marías también le creyeron al ángel. Jesús se manifestó a aquellos que podían identificarlo, reconocerlo, a los que iban camino a Emaús, y ellos le creyeron. Pero los apóstoles no le creyeron a las Marías. No le creyeron al testimonio de María Magdalena. Y tampoco le creyeron al testimonio de estos dos varones que iban camino de Emaús, del cual tuvieron que devolverse para contar a los demás que Jesús realmente estaba vivo y que lo que María Magdalena estaba diciendo era cierto. ¿Sabes? Vivimos el último tiempo. Y la iglesia vive todavía bajo una atmósfera de incredulidad. Vivimos en el último tiempo cuando Cristo está próximo a irrumpir en el planeta. Falta poco para que Él venga por sus santos. Falta poco para que aquellos que se han santificado, que nos hemos preparado, que lo estamos esperando, nos bañamos con Él. De turismo espacial. Sí, turismo espacial. Hasta llegar a la constelación del león de Judá, a la constelación de Leo, alrededor de la estrella de Regulus. Falta poco para que Él venga a instalar su reino. Pero la iglesia duerme como un día el Señor me lo dijo a mí. Estás dormido, por eso no te estás dando cuenta de las señales. La iglesia duerme y más que dormir, estaba con un manto de incredulidad, que aunque le llevan el testimonio, no creen que todavía, Jesús está próximo. Mis amados, muchos han teorizado acerca de Jesús. Muchos tenemos conceptos acerca de Jesús.
Pero más que concepto, es conocerlo. Los apóstoles de Jesús tenían muchos conceptos acerca de Él, pero realmente no le conocían. Por eso no podían creer lo que Él mismo les había anunciado antes de morir. No podían creer en el testimonio de que Él había resucitado. Óyelo bien, por favor, no seas incrédulo, sé creyente. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.